Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su objetivo es denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas en todos los países para su total erradicación. Según el informe 25N, no somos un día del Observatorio de Violencia contra la Mujer, OBCM, y la Fundación Feminicidios Colombia, 267 mujeres fueron víctimas de ese delito el año pasado, con un aumento del 13% respecto de los 236 casos que hubo en 2020. La investigación Medios de Comunicación y Violencia de Género reveló que en la agenda informativa aún no se ubicaba como prioridad el tema de la violencia basada en género, al igual que no se tenía una sección o periodista especializado que lo cubriera. Pues muy bien, una problemática grave de incesante actualidad, sobre las cuales nuestros televidentes nos preguntan si la televisión está cubriendo adecuadamente este tema, si el tratamiento de los feminicidios tiene el enfoque adecuado, si estamos trabajando acertadamente sobre los temas de prevención y de pedagogía, y si estamos alertando sobre las medidas que deben tomar las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Pues bien, para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Gloria Yamile Roncancio, directora de la Fundación de Feminicidios Colombia. Gloria Yamile, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También está Ana María Saavedra, integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y editora de Colombia Check. Buenos días, Ana María. Buenos días, Mario. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a lo largo de este espacio también estará Linda Cabrera, directora de CISMA, organización que trabaja con mujeres víctimas de violencia en nuestro país. Pues para comenzar, los invito a que escuchemos qué dicen nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Yo creo que esto es un proceso que se tiene que hacer gradual. Creo que la sociedad ha normalizado la violencia contra la mujer. Creo que hay muchos miedos todavía en las mujeres a la hora de denunciar cualquier tipo de maltrato que no es exclusivamente físico, sino hay muchos más tipos de maltratos, verbales, psicológicos. Estamos avanzando en esa materia en Colombia. Los medios tampoco hacen como una visibilización completa, sino como muy por encima, muy como para que vean que sí están haciendo, entre comillas, algo, pero realmente no están como aportando a la causa y no nos estamos sintiendo acompañadas. El tema de la violencia se ve todos los días en las mujeres, en el simple hecho de tomar un Transmilenio, el roce con los hombres, el sentirnos que en ningún lado estamos seguras y los medios no están pues aportando a nuestra seguridad, que nos sentamos tranquilas. Siento que no hay tanta información. Sí hay como instituciones y colectivos que han hecho posible que esos temas se evidencien, pero siento que todavía es muy crudo y que debería haber como más auge y más información sobre cómo acudir, qué hacer en esos casos, quién me puede ayudar legalmente en esas situaciones, porque de lo que tengo entendido, esas líneas que están abiertas siempre están muy llenas, porque pues igual todo el tiempo hay muchos casos de violencia contra la mujer. Crudo, insuficiente, falta de visibilización adecuada. Son algunas de las perspectivas de nuestros televidentes. ¿Tú compartes esas percepciones? Pues efectivamente los medios de comunicación, desde nuestra perspectiva, son quienes tienen la mayor responsabilidad
no para desmontar la violencia en sí misma, sino para hablar de ella de la mejor manera, cosa que no ha hecho el Estado. Entonces, sí, efectivamente hay unas fallas estructurales, pero esas fallas no pensamos que los medios las cometan por decisión, sino es por una falta de formación también en las facultades, por falta de diálogo sobre la violencia contra las mujeres. También pues está la problemática de qué es lo más espectacular, qué es lo más mediático, qué es lo que más llama la atención, y pues la violencia contra las mujeres no puede ser un asunto de rating, sino un asunto que es de salud pública, que es de derechos humanos y que efectivamente se tiene que abordar de una forma más profunda y menos superflua, como lo decía la televidente. Muy bien, falta, dicen nuestros televidentes, falta camino por recorrer. ¿Tú piensas lo mismo, Ana María? Yo creo que sí, igual hemos avanzado. Lo que pasa es que en ocasiones en los medios, y pues estamos hablando de televisión, hay unos elementos que juegan en contra, y es lo corto de las notas, el tiempo que tiene la televisión, estar tan ligados a coyunturas. Entonces, cuando hay una coyuntura le dan todo el despliegue a las violencias basadas en género, pero pasa la coyuntura y no hay un seguimiento a la situación. Y otro punto es una mirada muy desde Bogotá, desde la capital o desde las capitales de las regiones, pero que también olvida un poco lo que pasa y las dificultades de acceso que tienen a las rutas en sitios no tan centrales. Muy bien, le preguntamos a Linda Cabrera, directora de SISMA, si este diagnóstico es un diagnóstico adecuado, si los televidentes aciertan en esta perspectiva. Desde la Corporación Sisma Mujer consideramos que el abordaje que se da por parte de los medios de comunicación a los temas de violencia contra las mujeres y contra las niñas cada vez es mejor. No se puede negar que hay avances significativos en términos, por ejemplo, del uso del lenguaje. El que antes era para los periodistas y muchas periodistas el crimen pasional, hoy en día es el feminicidio, lo que siempre ha sido un asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Se ha logrado posicionar en el lenguaje conceptos muy importantes como este, que cada vez nos ayudan a visibilizar la gravedad de lo sucedido, los riesgos que enfrentan las mujeres y alertarles, sobre todo para prevenirlos, que es finalmente el propósito de todo este trabajo que hacemos. Muy bien, Yamile. Entonces, decíamos, falta de conocimiento, ¿verdad? Insistimos siempre que tocamos este tema en recabar sobre los términos. Para ilustración de nuestros televidentes, de nuestras televidentes, de nuestros periodistas, de las personas que están a cargo de escribir, de crear libretos, ¿cuándo hay un feminicidio y cómo utilizar ese término en la perspectiva adecuada, pero también contundente? Pues lo primero es perderle el miedo a utilizar la palabra feminicidio. Hay un miedo constante en los periodistas que a mí me consultan y me dicen, pero es que no hay sentencia. Y yo les digo, no importa, pues hablas como si estuvieras hablando de otro delito y dices presunto, el presunto feminicida. No es el presunto feminicidio, es el presunto feminicida. El feminicidio ya ocurrió. Ahora, ¿cuándo se presenta un feminicidio? Cuando es una muerte violenta o un intento de muerte violenta hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, está relacionado directamente con los estereotipos de género que nos han impuesto, la buena esposa, la buena mamá, el no, por ejemplo, terminar una relación, el no irse de la casa, huir de la propia violencia. Es decir, es castigarnos por tomar decisiones autónomas. De eso se trata el feminicidio. No todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios, pero sí todas las muertes violentas de mujeres deben cubrirse con ese enfoque, y hay que ser muy cuidadosos también en pues el asunto de los datos, ¿no? No revelar tantos datos, no ser tan detallistas con lo que hizo el feminicida. Tantos datos personales, tantos datos de la intimidad de la mujer. Y no solamente de la mujer, sino de sus familias, porque muchos de estos feminicidas quedan en libertad o por la justicia o se dan a la fuga, y a veces se revelan demasiados datos y demasiados detalles que hemos empezado a darnos cuenta que se replican en casos posteriores, ¿no? Casi que se toman como un referente para el siguiente criminal. Entonces se replican, hay que ser un poquito menos detallados en ese sentido. Respetar la privacidad, el sentimiento, la idea de intimidad de las familias y de la víctima. Ana María Saavedra, ¿cuándo sí y cuándo no está bien utilizado el término y en qué contextos, por favor? Yo creo que es muy claro que se trata de un feminicidio, y creo que es muy claro también porque entender la ley. El término feminicidio, la ley
la ley 1761 está explicada y se habla claramente que un feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o en razón de su identidad de género u orientación sexual. Eso nos puede parecer muy general, pero en la misma ley uno puede encontrar algunos detalles que explican más claramente, y es cuando sea cometido por quien tenga o haya tenido una relación familiar íntima, de convivencia, de amistad, de compañerismo o de trabajo con la víctima, y en dicha relación se haya experimentado un ciclo de violencias física, psicológica, sexual o económica. Cuando el perpetrador ejerza actos de instrumentalización de género o sexual sobre el cuerpo y la vida de la mujer, controle decisiones vitales de la mujer y su sexualidad. Cuando se cometa en virtud de relaciones desiguales de poder, esto es que se realice un provecho de la superioridad personal, económica, sexual y militar o política o sociocultural del perpetrador sobre la mujer. Cuando se cometa con el fin de generar terror o humillación a quien se considere enemigo, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral. Entonces creo que todos esos detalles se enmarcan en entender cuándo ocurre un feminicidio. Y cuando ocurre un feminicidio, tanto la policía como la fiscalía activan una ruta de investigación para posibles feminicidios. Entonces creo que eso también para los y las periodistas debe quedar claro. No es solamente la respuesta que dan muchos de el término abstracto del feminicidio, sino también entender que la ley te da esos detalles que te permiten identificarlo. Muy bien, como se trata de un programa pedagógico, a lo largo de este espacio verán ustedes en pantalla esa ley que tú mencionas, para que las personas que tengan dudas, tanto desde el punto de vista televisivo como las mismas mujeres o sus familias, sepan a qué tienen derecho y cómo se configura. Luego, le preguntamos a Linda Cabrera, no hay lugar a interpretaciones, la ley es clara, ¿verdad? Quisiera indicar que también hay avances muy importantes, hay cada vez más menciones no solo del tema de feminicidio, por ejemplo, también se habla de participación política de las mujeres, las normas que regulan el tema de las cuotas, por ejemplo, se habla de las medidas de género, el acuerdo de paz y toda la normatividad que regula esto. Son temas que, como la igualdad salarial también, están regulados en normas y en mecanismos legales que cada vez se posicionan mucho más en los medios de comunicación, y eso es muy positivo. Nos hace falta mucha más mención, por ejemplo, de la ley 1257, que es la ley más importante en el país de no violencia contra las mujeres y contra las niñas, que tiene diferentes disposiciones para prevenirla, para sancionarla, pero también disposiciones explícitas para el manejo de la información, por ejemplo, en los medios de comunicación, para no reproducir estereotipos de discriminación, de violencias contra las mujeres, regular los contenidos, que es importante también para prevenir y para evitar todo este tipo de expresiones de violencia contra las mujeres. Bien, nuestros televidentes levantan la mano para preguntar, escuchemos. Porque los medios de comunicación no usan el lenguaje adecuado para hablar de feminicidios y violencias. Decir algo como crimen pasional le quita responsabilidad a los victimarios. Muy bien, sobre eso hemos insistido, en el lenguaje alrededor de los feminicidios, hemos hablado en otras oportunidades, pero como hemos dicho, repitamos hasta el cansancio, repitamos hasta que no se repita el feminicidio, ¿verdad? Lo que dice la televidente, las enunciaciones, las formas de narrar que están tan enclavadas en las formas creativas y escriturales de los periodistas. No se dice crimen pasional, no se dice crimen, eso le quita contundencia al delito y traslada de alguna manera la victimización. ¿Qué otras cosas puedes recomendarnos tú, Yamile? Bueno, no perderle el miedo a decir de forma directa que estamos ante la violencia machista. Es decir que existe la violencia machista no quiere decir per se que todos los hombres son malos o todos los hombres son agresores, o no es una afrenta en contra de los hombres. Es enunciar que hay una socialización que facilita que los hombres piensen que la forma de resolver los problemas es la violencia, y eso depende de todas y de todos, ¿no? Ir cambiando eso. Pues no hablar de crimen pasional, no hablar de celos, es una insistencia que decimos, es que la mató por celos. No, él no la mató por celos, él la mató porque consideraba que ella era suya, y eso es muy diferente a la celotipia, que además tiene una estructura psicológica muy diferente. En los casos de los feminicidios en contextos de explotación sexual, por ejemplo, cuando son infantiles, pues no hablar de prostitución infantil, la prostitución infantil no existe, el turismo sexual es un delito, pero si se va a hablar de turismo sexual como delito es correcto, si no, pues no.
Resulta lo contrario, resulta un boomerang, resulta empujándolo, ¿no? Exacto, no utilizar las palabras técnicas fuera de ese contexto. Y bueno, también referirse a niñas, niños y adolescentes, no hablar de menores de edad, eso ya está absolutamente desmontado. En el caso de las mujeres, pues no hablar sobre lo que ellas hacían, ¿no? Porque muchas veces el periodista dice, es que posiblemente le fue infiel. Primero, eso a usted no le consta, y segundo, el hecho de ser infiel no es óbice para que nadie mate a nadie, ¿sí? Pues se imaginan que fuera al revés. Claro. O sea, eso no tiene nada que ver, y pues también respetar mucho la intimidad, hablar de los diferentes tipos de violencia que se ejercen, que también hay violencias psicológicas. Y bueno, hay una cosa fundamental, y es que no todos los feminicidios se presentan por una escalada. No siempre hay, ¿sabes?, alertas tempranas que las mujeres puedan andar detectando, y además no tendría por qué ser así, porque los hombres no empiezan a detectar sus propias conductas violentas en vez de que se nos esté repitiendo a nosotras, que tenemos que prestar atención. Y ese es un error grave de los medios de comunicación en Colombia, es que siempre le están hablando a las mujeres, pero nunca le hablan a los hombres. Muy bien. Otros errores, Ana María, frecuentes es hacer alusiones a la estética, vestuario, etcétera, o connotaciones de carácter moral. ¿Tú qué nos puedes avanzar al respecto? Yo creo que hacer referencia a la estética de las mujeres hace parte de lo que uno ve en los cubrimientos de violencias basadas en género, pero también es lo que ves en la cotidianidad. Muchas veces cuando hablas con una experta, terminas dándole prioridad también a cómo está vestida o a su aspecto físico. Entonces eso también influye, es transversal a muchos de los temas basados en género. Creo que otra de las recomendaciones para hablar de estos temas y para cubrir estos temas, y sobre todo para hablar con víctimas, es entender que las palabras tienen poder, y que cuando tú entrevistas a alguien también puedes revictimizarlo a través de tus preguntas y a través de la recreación de casos como abusos sexuales, entregar detalles de un abuso sexual, haciendo una descripción, como tú decías ahora, que no hay veces describen las narrativas periodísticas, es revictimizar, y también es potenciar a posibles conductas similares, es darle ideas a la gente. Entonces creo que esa recreación de las violencias no es recomendable. Muy bien. Linda Cabrera, ¿qué otros errores se cometen habitualmente en las narrativas televisivas? Es importante en el abordaje que se hace de los medios de comunicación a este tipo de violencias contra las mujeres y contra las niñas, también centrarse mucho más en las mujeres y en las víctimas, y no tanto en los agresores, porque al final, así no sea el propósito y así no se quiera, muchas veces terminamos dándole mucho más protagonismo a los agresores, que simplemente tienen que ser reprobados, sancionados legalmente, pero deberíamos centrarnos en el bienestar de las mujeres, en cómo están, en cómo podemos apoyarles, en cómo podemos rodearlas para prevenir este tipo de hechos, y son quienes deben también tener toda esa atención de la sociedad y de los medios de comunicación. Bien, más televidentes preguntando, más inquietudes, escuchemos. Si soy víctima de violencia o conozco a alguna mujer cercana que esté pasando por esto, ¿qué conducto debo seguir para poder recibir ayuda? Muy bien, establezcamos esos conductos. Ya se ha anunciado un poco al arrancar el espacio, pero insistamos en ello, Yamile. Bueno, esta pregunta lo que nos lleva es a darnos cuenta que generalmente cuando se habla de violencia contra las mujeres se piensa únicamente en la violencia que se da entre las parejas. Y la violencia contra las mujeres se vive en muchos lugares, por eso no puede haber una ruta única. Por la edad de la televidente, por ejemplo, podríamos hablar de lo que pasa en las universidades, de cuando las estudiantes son víctimas de violencia allí, a través del acoso sexual por parte de profesores, administrativos y demás. Todas las universidades en Colombia ya tienen que tener un protocolo de atención, así que deben tocar esa puerta. Preguntar, ¿dónde está? Exacto. ¿Verdad? Y tienen que publicitarlo las universidades. No es solamente crearlo y dejarlo allá como un documento, sino estar al pendiente. En casos de ya violencia intrafamiliar o en el ámbito doméstico, violencia machista en el ámbito doméstico, pues podemos acudir a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía. Hay otra forma menos evidente para acudir, que quizás las hace sentir un poco más seguras, y es activar la ruta desde el sistema de salud.
Es decir, cuando se recibe una agresión física, incluso psicológica, que te hace entrar en un cuadro de estrés, puedes acudir a través del sistema de salud también para activarlo. Y en todo caso, todas las entidades públicas ya tienen que tener esa perspectiva, entonces ante cualquier entidad se puede denunciar y esa entidad debe activar la ruta que corresponda al tipo de violencia que estamos denunciando, que son diversas, ¿no? Ahora nos hablaban de lo de Transmilenio, pues en Transmilenio tenemos que acudir a los policías que estén allí o a las personas que están en taquilla, y ese es un gran problema que tiene en Colombia, pero daría para otro programa muy largo. Ana María, violencia en las calles contra las mujeres, violencia en los sitios de trabajo, conductos regulares, consejos para que nuestras televidentes y sus familias estén bien orientadas. Lo que decía ahora es muy cierto, y son tantos los tipos de violencia y tiene tantos conductos diferentes. La violencia en las calles que va desde el acoso que sentimos, la violencia cuando tomamos uno de estos vehículos, que hoy he leído mucho de eso, de transporte público, o esos de las plataformas en que somos acosadas, la violencia en las universidades, cada uno tiene un conducto diferente. Entonces yo creo que el periodismo, aparte de explicar cada uno de esos conductos, porque también estamos como analizando eso, las funciones del periodista, también debe investigar cómo funcionan esas rutas, porque a veces es muy triste recomendar a alguien determinada ruta y ver que no funciona, ver que no sirven, que no están dando las garantías necesarias. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar. ¿Qué pasó con los animes del 1? Ya no quedan tantos animes como antes, y el que está en emisión ya lo hemos visto. Si pudieran conseguir el resto de los capítulos de Break en español latinoamericano, estaría perfecto. Nos escribe Miguel Peñuela. Muy bien, le decimos a Miguel y a los demás televidentes que el canal, según indicaciones de la gerencia de programación, está en el trabajo y la tarea de conseguir los derechos para transmitirlos, teniendo en cuenta que en las mañanas de los fines de semana y en otros momentos la audiencia de los animes es multitudinaria. Así que un poco de paciencia, por favor. Para solicitar que por favor cambien los animes, por ejemplo a Naruto lo han repetido varias veces, aunque existen muchos animes buenos y aptos para el público infantil. Les voy a sugerir uno que se llama Soy una diosa o Kamisama Yajimashita. Es un anime muy bueno, espero tengan en cuenta mi sugerencia. Nos escribe Yuris Paola Barrio. Yuris, en continuidad con la respuesta anterior, agradecemos tu propuesta y las ideas que nos haces para calmar y satisfacer un poco las inquietudes de nuestros televidentes. Quiero darles gracias porque en días pasados envié correos y se nota que tuvieron en cuenta la recomendación. La verdad es que Guerreros es un programa que no merece perder su línea, que son los juegos, pero falta imparcialidad en la producción. Saludos desde Barranquilla, nos escribe Elsa. Elsa, nos gustan mucho estos mensajes constructivos, que ven todas las facetas, que critican, pero que también valoran y que ayudan a fortalecer este tipo de programación en nuestro canal. Agradecemos a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y para entrar en la última fase de nuestro espacio, que es una fase que reclaman nuestros televidentes sobre las tareas, las conclusiones, las ideas que queremos dejar en mente. Escuchemos a los mismos televidentes sobre las propuestas que nos hacen. Que haya más información, porque muchas las veces hay muchas mujeres que sufren de violencia, pero no saben a dónde llegar o cómo orientarse para digamos, buscar ayuda. Yo creo que los medios pueden abrir espacios, incluso con las redes sociales, ya que tienen pues más abordaje a la gente, en la cual den la opción a las mujeres de dónde se pueden comunicar, con quién se pueden comunicar, demostrarles que no están solas, que siempre van a haber redes de apoyo para lo que ellas necesiten. Que difundan más como apoyo hacia nosotras, como videos que reflexionen, que nos hagan reflexionar, como que nos inciten a denunciar, que no nos quedemos calladas, porque realmente la violencia hacia nosotras es un tema muy complicado y si nosotras
pues digamos un apoyo del canal sería que nosotras mismas hablemos y nos apoyemos mutuamente. Lo que yo pienso es que en general debería tratarse el tema de la violencia de género desde posiciones menos amarillistas, desde posiciones menos revictimizantes. Creo que es importante darle voz a las víctimas, es decir, contar historias a través de sus ojos, de sus vivencias. Muy bien, ahí están los televidentes en esa idea. Y decíamos, Yamile, que así como hicimos al comienzo de este espacio, los televidentes reclaman ideas, rutas, tips, consejos, ¿verdad? Conductos, y en eso queremos insistir. Pero por otro lado, también reclamamos desde este lado, para los periodistas, para los creativos en programas de entretenimiento y de informativos, consejos de parte de ustedes. En esta idea inicial que decíamos que nos falta conocimiento y que apenas nos estamos formando, tratamos de hacerlo bien, pero todavía no estamos haciendo lo suficiente, Yamile. Bueno, creo que la idea que les podríamos dar es qué tal si le empiezan a hablar a los hombres. Es decir, llevamos muchos años con esta estrategia de intentar desmontar las violencias contra las mujeres, que el comercial con el ojo morado, que una cosa, que la otra, y eso no está funcionando, se ven las cifras no bajan. Entonces, ¿qué tal si los medios de comunicación le empiezan a hablar a los hombres, le empiezan a decir a los hombres que sí es posible tomar decisiones diferentes a cometer delitos? Porque a mí me parece tristísimo que las cárceles estén llenas de hombres que cometen esos delitos que se pudieron haber prevenido, no por la acción de las mujeres, sino por la acción de ellos mismos. Ese sería el mensaje, y bueno, que se permitan también consultar expertas, que permitan que se les acompañe la crítica. La verdad, yo trabajo muy chévere con los medios por eso, porque se permiten la crítica y el acompañamiento, y darse cuenta que en un caso de derechos humanos como este, pues el rating no debe ser lo más fundamental, sino ese acompañamiento, como decían las televidentes, también a las víctimas, a las familias y a la sociedad para superar esta situación tan grave en la que estamos sumergidos como país. Muy bien, la televisión es poderosísima. Ana María Saavedra, sembrando este tipo de imaginarios. ¿Qué consejos nos das para incorporarlos en todo tipo de programación? Bueno, por un lado, antes de los consejos, te digo que hay una herramienta muy chévere que pusieron hace algún tiempo acá en el Valle del Cauca, que hay algo que se llama el violentómetro. Se hizo un violentómetro para hombres, de la misma forma que estaban las mujeres con las alertas para cuando un hombre podía ir escalando conductas hasta convertirse en un feminicidio. Entonces creo que también eso es poner el balón en la cancha de los hombres, es una propuesta interesante. En el campo del periodista es, a gritos les digo, dejar usar la palabra crimen pasional, entender y leer los contextos y la ley sobre feminicidios para comprender de lo que se está hablando, estudiar un poco qué son las violencias basadas en género, hablar desde la perspectiva de derechos, entender que todo esto se trata de derechos y que está basado en leyes, que no es un invento. También es muy importante ponerse en los zapatos de los demás, tener la empatía cuando entrevistamos a las víctimas, y por último investigar cómo están funcionando las rutas, investigar qué es lo que está pasando con todos estos procesos que anuncian tantas veces. Eso me parece, y investigar el proceso de las violencias basadas en género con el contexto de cada una de las regiones en la que estamos. Y más que insistir en la justificación del delito, insistir en la gravedad del delito mismo. Muy bien, agradecemos a Linda Cabrera, directora de CISMA, organización que trabaja con mujeres víctimas de la violencia. Muchas gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Ana María Saavedra, integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y editora de Colombiachet, desde el Valle del Cauca. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, también agradecemos a Gloria Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, por sus aportes esta mañana. Gracias, Yamile. A ustedes por este espacio tan importante. Volveremos sobre este tema para seguir haciendo seguimiento. Y agradecemos también a nuestros televidentes que sábado a sábado nos acompañan
en este espacio. Recuerden que la cita es a las 7 en punto de la mañana todos los sábados para hablar de los temas que ustedes mismos nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.